Bueno, Aquí estamos 29. hoy estamos a 28, creo yo. 28 puse yo aquí. Amén. 9/28 del 2014. Amén. Vamos a tener hoy, estamos estudiando los atributos de Dios y el último que dimos fue de lo de la santidad. Pero hoy vamos a hablar de un atributo maravilloso de Dios también, porque en cuanto todos los atributos de Dios son maravillosos. Y vamos a empezar con el atributo de Dios creador. Dios es un creador. ¿Qué significa para usted ser un creador? ¿Qué es, cuando usted le hablan de ser un creador, qué usted entiende por eso? Alguien que logra hacer algo, alguien que hace algo. Alguien Que hace crea algo. todas las cosas. Sí, un creador que crea todas las cosas. Ok. En el diccionario dice sacar o producir una cosa de la nada. Ujú. El diccionario tiene uno de los significados es producir algo de la nada. El único creador que puede producir algo de la nada es Dios. Fuera de Dios no hay ningún otro creador que no tenga que para crear tener una base de algo. Nosotros los hombres creamos cosas, pero la creamos a partir de algo que tenemos, de algo que vemos. Tenemos un indicio, algo, usamos algo para crear. Dios es el único que puede hacer lo que Él quiere hacer sin que exista nada, ni indicio de lo que Él quiere hacer. Fíjense qué capacidad tiene este maravilloso ser. Así que los hombres los hombres crean las cosas a partir de algo. Tienen que tener una base, una materia, tienen que tener algo para crear. Dios no. El capítulo Hebreo 11:3 dice esta palabra. Por la fe, Hebreo 11:3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, no se veía nada, no había nada, y de allí se creó el universo. Hermanos, estamos hablando ante de un ser eminentemente poderoso. Estamos hablando de un ser supremamente incomprensible. Pensemos un poquito en la creación nada más, el detalle de toda la creación. Imaginémonos de aquí y cuando nos estiramos hacia el universo entero, pensar que estas cosas, ese ser las creó sin tener nada, las inventó, las puso en orden. Nuestro Dios es un Dios, por eso Él se llama Todopoderoso. ¿Qué sabiduría hay en Dios para hacer eso? Pablo decía, hablando de la sabiduría de Dios, dice, inescrutable sabiduría. La inescrutable sabiduría, es decir, no podemos llegar a entender esa sabiduría tan grande. Qué profundo es el conocimiento de este maravilloso Señor, de este ser tan hermoso. Pensar en eso debe de darnos reverencia, en ver un ser tan grande, tan poderoso. Entonces, como creador, Él es el único que tiene la capacidad de crear las cosas a partir de la nada. Solamente Él. No existe más nadie. Todo lo que el hombre inventa, todo lo que nosotros conocemos como invento, todo nuestro desarrollo científico, cultural, como le querramos llamar, es un desarrollo que está basado en principios que ya existen. ¿Entienden? Todo lo que el hombre, toda la tecnología que nosotros conocemos, que es algo maravilloso por la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, pero esa tecnología está basada en que el hombre usó algo para llegar allí. Algo maravilloso entre nosotros es hoy la mecánica, la electrónica, pero si usted se da cuenta, todas esas cosas estaban ya, esas leyes estaban, solo el hombre lo que hace es descubrirla y organizarla y ponerla en función, pero están allí, desde la electricidad, desde la computadora, desde
la mecánica de los carros, las fábricas, lo que sea. Todo está allí. Solo que el hombre lo que hace es manipular eso. Dios le ha dado el permiso, la sabiduría, el entendimiento al hombre para hacer eso. Nuestro Dios es un Dios que no es así. Él no necesita nada para crear lo que ha creado. Entonces ese es el primer punto que podemos darnos cuenta. Que Dios es el único que puede crear sin que exista nada. De la nada, Él crea lo que Él quiere hacer. Ese es su poder. Por eso la palabra dice que para Dios no hay nada imposible. En su creación, todo lo que Él quiere hacer con su creación, para Él es posible. Todo lo que Él ha hecho y lo que nosotros no nos imaginamos, para Él es posible. Por eso a veces ponerle a Dios límites es un absurdo. Para Dios no hay límites. Nuestra mente, el límite de nuestra mente es la incapacidad que tenemos para movernos dentro de esta creación. Para Dios no hay límite en la creación. No hay límite. Él es infinito, súper poderoso. Está por encima de su creación. Si Él creó todas las cosas, Él tiene control de todas esas cosas. Ahora, la creación dice que da testimonio de su creador. Los científicos han llegado a un acuerdo que dice que para crear algo tiene que haber sabiduría. ¿Podría crearse algo sin sabiduría? ¿Cómo podría algo donde no haya sabiduría haber creación? Hasta el momento, nosotros los seres humanos no hemos hecho nada si primero no está la sabiduría. Cuando miramos algo creado por el hombre, podemos identificarlo como creación del hombre. Usted puede mirar, hay un hombre que habla. Ustedes han visto en Hollywood, en Dakota, creo que es. Está en una montaña, están las esfinges de unos presidentes. ¿No han visto ustedes eso? Sí. Son 4 presidentes que están allí, ¿no verdad? Son piedras. Esas son piedras naturales Claro, son talladas. que fueron talladas. Entonces, ellos dicen, vamos a mirar en la naturaleza piedras talladas por la naturaleza. Y te ponen varias piedras que tienen diferentes figuras. Y dice, cuando usted la mira, ¿qué usted ve ahí? Bueno, nosotros lo que vemos es la erosión, la actividad de la naturaleza. Pero entonces vienen y te ponen estas otras piedras y te ponen la imagen en esas piedras que son estos presidentes. Y dice, ¿qué usted ve ahí? Entonces la contesta es, detrás de eso vemos la mano de un ser sabio que tuvo un plan y creó. Es decir, la naturaleza, en donde quiera que tú vayas a la naturaleza, por ella misma, tú vas a encontrar que en ella no hay ese tipo de sabiduría. Hay una sabiduría en la naturaleza. En la creación hay una sabiduría. Pero ese dice, donde quiera que tú veas la mano del hombre, tú vas a ver detrás, tú vas a ver la sabiduría y la vas a ver reflejada. Él pone otro ejemplo y dice, tú vas a la playa y tú te paras en la arena y tú ves que el agua viene y pone la arena y la limpia y viene la ola y vuelve para atrás y a veces puede dejar algunos rasgos, pero tú te das cuenta que ahí no hay sabiduría, que nada más venga una persona y ponga una letra o haga un dibujo y tú dices, esa es la mano de una persona sabia, allí está un ser sabio. Un rastro de un animal, qué diferente es al rastro de la sabiduría de un hombre. Qué diferente es cuando el hombre se propone hacer algo. Entonces, ellos llegan a la conclusión, y han llegado a la conclusión, es una ley de la creación, que antes de que haya algo tiene que haber sabiduría. Y ya está probado. Lo han podido probar y lo han requete comprobado. Y la Biblia dice, el Señor nos muestra, que su creación habla de su creador. No puede haber creación sin un creador. Aunque los hombres están tratando de que el mundo haya sido creado, el universo, sin la mano de un creador, el mismo universo dice que hay un creador. Y en el capítulo 1 de Romanos, verso 18, dice así el Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Oiga la manera en que el hombre detiene la verdad. Y esta verdad la detienen con una injusticia. ¿Cuál es esta injusticia? Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto a los hombres, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación dice, hay un creador. No hay excusa para el hombre en que hay un creador. El hombre quiere negar esa creación, ese creador que ha creado esta creación. Pero la Biblia nos muestra, no, la creación nos muestra, hermano. No necesitamos la Biblia para ver un creador, porque la lógica humana, la sabiduría humana nos muestra que en la creación allí hay un creador. ¿Entienden? La Biblia nos habla y nos enfatiza esto, pero es la naturaleza la que nos dice que hay un creador. Dice después, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La necedad del hombre es tan grande que la naturaleza le muestra al hombre su creador, ese don maravilloso, pero el hombre no quiere mirar hacia esa gran verdad. Y dice que ese hombre se cree sabio y se hace necio. Se cambia, hermano. El hombre le sucede eso, a todos nosotros. A mí me pasó en un tiempo, hasta que vine a conocer a Dios, porque no lo conocía, no lo comprendía. Y en todo se nos entenebrece el corazón. Bendito Dios que me cambió y me trajo al conocimiento de Él. Amén. Pero la naturaleza, y a medida que más estudio a Dios, a medida que más me meto con Él, a medida que más lo busco, más lo entiendo en su creación, más la naturaleza me habla de ese creador. A medida que tú buscas más de Dios, ves a Dios más y más y más. Él se va revelando a tu corazón y te va dando entendimiento para que tú puedas entender todas estas cosas. Ahora, Dios es uno y Dios lo creó todo. La Biblia dice que Dios es uno. En el capítulo 6 de Deuteronomio, Dios dice, Israel, Dios es uno, tu Dios es uno solo. Ahora, nosotros ya estudiamos anteriormente que Dios es uno, pero que se manifiesta en tres formas diferentes. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Son manifestaciones de este ser. Él tiene esa manera de manifestarse. Hasta ahora Él se ha manifestado en esa forma. Ok, ahora, como creador, Él se manifestó en esa forma. Ahora, como creador, ¿cómo Él creó? O cómo son los pasos para entender a este creador? ¿Y por qué Él hizo esto de esta manera? Ok, el Padre es el creador de todas las cosas. Pero el problema es que el Hijo es el creador de todas las cosas. Y el problema es que el Espíritu Santo es el creador de todas las cosas. En la Biblia se nos enseña que los tres son creadores de todo lo que existe. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando hay muchas religiones que no pueden ver a los tres en la misma función. No lo pueden ver en la misma función, pero la Biblia habla de que Dios es uno y que el Padre creó, que el Hijo creó y que el Espíritu Santo creó. Y es importante ver esto, porque cuando vemos esto entendemos la obra de Él y por qué Él actuó de esa manera. Estudiamos anteriormente que Dios habíamos hablado de que cuando Dios se propuso hacer esta maravillosa creación, lo primero que Él creó, lo primero que Él trajo a la existencia de esta creación, ¿se acuerdan qué es lo que es? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo primero que Dios trajo a la existencia visible, puesto que Dios es invisible? La vida, ¿no? ¿La vida se ve? No. ¿Qué Dios trajo a la existencia? Lo primero que Él creó visible, porque Él es invisible, Él es completamente invisible a la creación y a todo lo que existe.
Pero ¿qué fue lo primero que Dios creó para empezar su creación? A su hijo. Adán, Eva y... ¿Quién dijo hijo? A su hijo. A su hijo Jesús. Lo primero que Dios crea, lo primero que Dios manifiesta es a Jesús. Entiendan esto. Tienen que tener presente eso. ¿Por qué? Si usted entiende que Jesús es lo primero, usted va a entender por qué Él creó a Jesús primero. Él tiene un plan y el plan está en Jesús. Todas las cosas que Dios ha creado, la ha creado en Jesús. Entiendan, por Jesús, para Jesús. Ahora lo vamos a ver. Ok, eso lo leímos. Eso lo leímos